Hola gente, bienvenidos a este primer intento de podcast de mi parte. Para quienes no lo sepan, este podcast, que como notarán no es en directo como solían ser mis directos, eh, fue algo que se me ocurrió justamente en la imposibilidad de hacer directos. No, pues verán, yo cuando transmitía en directo usaba el micrófono de la webcam de mi PC. Pero ¿qué pasa? Que se le jodió el puto micrófono a la webcam. Entonces no la puedo usar. Y lo más gracioso es que la parte de la cámara funciona. Lo que no funciona es el micrófono. Entonces, como que no tengo micrófono, entonces no puedo transmitir. Así que salí con esto en caso de querer hacer algo que fuera parecido a mis directos, pero sin ser directos, hasta que pueda resolverlo. Quizás encontré una forma de resolverlo, no sé. Si puedo hacer directos desde la laptop, quizás resulte que lo resolví o algo, pero yo no tendría muchas esperanzas. Mi laptop funciona con un complejo sistema de poleas, así que pues yo no me tenía muchas esperanzas ahí. Lamento no haberles podido traer un video en más de 2 semanas. Yo en general me estaba tomando semana por medio para subir videos, por la facultad y eso, para tener cierto margen de tiempo. Pero la semana pasada, el miércoles pasado, no, el otro, que no fue 19, el otro, empecé con síntomas de inflamación de garganta. Después empecé con tos y con dolor de articulaciones y con dolor de cabeza y con cansancio y no llegué a tener fiebre, pero asumo que fue coronavirus y de hecho todavía sigo medio enferma, así que si me escuchan medio rara es porque pues sigo enferma, nada más. Eh, y entre eso y la facultad tampoco pude traerles video para este fin de semana, por eso traigo esto, mi primer Lula Podcast. Eh, que es un directo, que o sea, es como un formato directo, pero no es en directo. La idea de esta sección, bueno, esta sección no, porque está dentro de lo que se pueden considerar directos, es que yo hable como lo solía hacer en mis directos, bien en formato podcast para que ustedes lo escuchen mientras hagan otras cosas, y así puedo hablar de temas importantes de los cuales no puedo hacer video por H o por B, o porque son noticias recientes, o porque por otras cosas, porque prefiero hablarlas sin tanto guión, porque esto, notarán, no tiene guión. Mis videos con guión suelen tener un habla mucho más segura que esto. Así que sí, nuevamente me disculpo por no haber traído video. He estado enferma. Por suerte puedo grabar para podcast, así que está todo bien en ese sentido, pero claro, no alcancé a terminar el guión de mi video a tiempo, así que pues eso. Y sé cuáles será el próximo video, se preguntarán ustedes, porque debe ser muy complicado y por eso te estás tardando tanto, ¿no? Y bueno, sí y no, verán, no es el tipo de video que estoy acostumbrada a hacer para lo que es contenido serio. Usualmente esa clase de contenido está pateado para la sección de contenido lúdico, pero resulta que quería hacer un análisis sobre la saga de los Sims y cómo EA ha maltratado la saga por su codicia, por su avaricia bien capitalista de EA. Y hay datos que o no los tengo o los tengo, pero no sé si son, no sé si están bien, digamos. Así que pues tuve que tomar tiempo de revisar videos, de revisar notas, de revisar páginas oficiales y no oficiales para ver pues qué onda y darles el mejor panorama posible, porque a fin y al cabo estoy haciendo análisis tanto sobre un juego, sobre lo que pasaba con su empresa y la empresa que manejaba esa empresa, para traerles el porqué
del maltrato a la saga de los Sims y el por qué estamos como estamos ahora mismo. Pero bueno, básicamente eso es todo sobre mi próximo video, sobre mis disculpas, sobre la introducción a este podcast, a esta sección de podcast. Al igual que mis directos, esto se va a quedar como no listado cuando salga mi próximo video. Eso quiere decir que lo van a poder ver entrando en la lista de reproducción de directos. Y va a estar al final, porque mis directos se ordenan del más viejo al más nuevo. Bueno, todas mis listas de reproducción están ordenadas de la parte más vieja a la parte más nueva, pero se entiende. Quise aprovechar este podcast para hablar de algo que pues me ha estado preocupando un poco, que es el genocidio, porque es un genocidio que hay contra las personas trans en Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, Lula, ¿pero por qué nos tienen que preocupar lo que pasa en Tiroteos Unidos? Es Tiroteos Unidos, van bastante a lo suyo en Tiroteos Unidos. Y pues, no digo que nos tenga, o sea, sí, debería preocuparnos porque son personas que están por ser asesinadas, por ser como son, en varios estados, pero más que nada en el estado de Florida. Que no lo voy a pronunciar Florida, para mí es Florida, porque la palabra para mí es en español, así que se pronuncia Florida, no Florida. Bien, pues resulta que pues han estado pasando todas estas leyes que, bueno, básicamente son distintas etapas del genocidio. Porque yo he visto a mucha gente decir que como no están metiendo a personas trans a cámaras de gas, pues no hay genocidio. Y déjenme corregir acá a esa gente porque no existe una opinión más de persona que no haya estudiado historia que decir que genocidio fueron solo las cámaras de gas. No se trató solo de eso. Los nazis, antes de meter a los judíos y pues a otro montón de gente, porque no fueron solo los judíos, fueron las personas LGBT más en general, incluyendo personas trans, discapacitados, etcétera, 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 a las cámaras de gas, tuvo que haber toda una campaña antes para que eso pasara. Y ya voy a hablar de eso, ya voy a mencionar lo que son las etapas de genocidio, en qué estado se encontraría la población estadounidense. Pero antes quiero hablarles del contexto de Florida específicamente, como estado de Estados Unidos. A ver, Florida no es el único estado que ha estado pasando este tipo de leyes. De hecho, Missouri ha pasado también leyes de este estilo. Texas, si mal no estoy, también está pasando. También pasaron leyes de este estilo. Y bueno, en general los estados gobernados por republicanos han estado pasando este tipo de leyes. Pero en Florida ha sido el caso más grave. Y por eso es que me voy a centrar en Florida. No sé si se enteraron, pero una serie de noticias a las cuales yo di retweet, casi que a todas, Florida básicamente ilegalizó las transiciones en mayores de edad y en menores. O sea, en menores, cuando las fueron a ilegalizar, dijeron que no querían que mutilaran a los niños y todas esas cagadas que usan como excusa. Que, como saben, son excusas, porque en mi video de las personas intersexuales ya mencioné que muchas de estas leyes hacen excepciones para que se permita operar a las personas, a los bebés intersexuales nada más nacer, contra todos los derechos humanos y todo lo demás. O sea, no es que se preocupen de los niños, de hecho. Pero además, las banearon mayores de edad. O sea, si lo que les preocupaba era generar cambios irreversibles en los niños, qué sé yo, que no, porque lo que se les dan son bloqueadores de pubertad y ustedes saben que esos son reversibles. La verdad es que banear las transiciones de adultos está yendo en contra de eso, porque los adultos ya pueden decidir, son ciudadanos de pleno derecho. Y no se supone que Estados Unidos se vende a sí mismo como la tierra de la libertad. O sea, si sos la tierra de la libertad, deberías dejar a la gente decidir sobre sus cuerpos, ¿no te parece? Pero bueno, en fin, pedirle consecuencialidad a esta gente es como...
Pero además salieron más leyes, más allá de la prohibición de las transiciones, que declara que es abuso de menores vestirse como un sexo diferente. Que no sé si ustedes se enteraron, pero esas leyes son bastante ambiguas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues al no ser ambiguas, básicamente una mujer que pase por la calle de traje podría ser considerada una persona que se viste como de sexo opuesto, o sea, depende, si nos aferramos a los roles de género más tradicionales. Y aunque sabemos que estas leyes las hacen para ir en contra de las personas trans y del drag queen específicamente, a pesar de que el drag queen ha hecho menos daño a los niños que pastores e iglesias en general, nada en esas leyes previene que se apliquen a personas fuera del LGBTI más y del drag queen. Pero, como siempre, va a tardar hasta que empiecen a usar esas leyes en contra de personas no LGBTI+, hasta que los gringos se den cuenta de lo que dejaron pasar por no pelear. O sea, en Stonewall tiraron piedras por cosas menos graves que esto. Se dan cuenta, ¿no? Pero además también se aprobó la pena de muerte para abusadores sexuales justo después de que se aprobaron estas leyes. Que a ver, ustedes pueden estar más a favor o más en contra de la pena de muerte a abusadores sexuales. El tema es que en este caso no se aprobó no se aprobaron estas penas de muerte con el objetivo de pues ser buenas personas y llevarse a los abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo hicieron en el tiempo correcto para que se pueda mandar a matar a la gente trans y LGBTI más en general que se consideren incumplen con estas reglas. No está hecho para abusadores sexuales de verdad, está hecho para este contexto específico, gente. Y por eso es que las personas trans en Estados Unidos ya están pasando por lo que se considera un genocidio. Pero no de ahora, desde hace bastante tiempo de hecho. El genocidio es algo mucho más complejo que solo meter gente a las cámaras de gas. Es algo mucho más complejo que se divide en etapas. Y de hecho, las primeras etapas no tienen nada que ver con salir a matar gente de forma... Lo siento, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No... Los primeros estadios de genocidio no tienen nada que ver con matar gente directamente. Tienen que ver más con la promoción en contra de los grupos, con polarizar a los grupos de los cuales querés encargarte, entre comillas, con hacer que la gente vea a estos grupos no como personas, sino como monstruos. Notaron que muchas veces los republicanos en Estados Unidos se refieren a las personas trans no como personas, sino como usando directamente it en vez de them o they. ¿Notaron que a veces usan el it o usan palabras como cucarachas? Bueno, eso es deshumanización, hacerles creer a las personas que pues esas personas no son humanas, no merecen ser humanas. Pero además hay otro componente en esto de los genocidios, y es que tu enemigo tiene que ser a la vez lo bastante fuerte como para querer combatirlo, y a la vez lo bastante débil como para no ser un rival contra vos. Y aunque suene contradictorio, miren que mucha gente se traga esta retórica. Pasó con los nazis y está pasando otra vez en Estados Unidos.
Las cámaras de gas, de hecho, forman parte de los últimos estadios de genocidio, que es de hecho donde están las personas trans en este momento, en Estados Unidos, en los estados donde se está volviendo cada vez más inseguro ser trans. Por lo que he leído de personas estadounidenses, se considera que ellos están en el estadio 8 de genocidio, o en el 9 en algunos casos, y son 10, para que se hagan una idea. Se busca la total eliminación. Ahora, ¿por qué esto es importante de cara a lo que es el resto del mundo? Bueno, básicamente por la mala costumbre que tienen muchos países de copiar lo que hacen países más grandes, o sea, las grandes potencias. Y eso, y porque muchas personas de otros países han hecho bombo a esto para tratar de replicarlo en sus propios países, como la J.K. Rowling, que ve todo lo que está pasando contra las personas trans en Estados Unidos y publica tweets burlándose, publica tweets deseando que esto pase en Reino Unido, entre otras cosas. Y de hecho, cuando le salieron gente, no sé si se enteraron también de eso, que salió gente de Escocia a querer pasar una ley que de hecho afirmaba los derechos de las personas trans, pero bueno, no salió por una cuestión de que ellos forman parte del Reino Unido. Que puede que no se estén dando cuenta, pero la transfobia del Reino Unido, y en especial de personalidades como la J.K. Rowling, pudo haber puesto en marcha los engranajes de la independencia de Escocia, se dan cuenta, ¿no? Básicamente eso. Nada más decirles que si no viven en Estados Unidos, no viajen a Estados Unidos en este periodo. Porque incluso si no viajan a los estados gobernados por republicanos, creo que pronto va a haber elecciones si es que ya no las están por celebrar. Entonces, puede volverse más peligroso. No lo recomendaría, gente. Manténganse seguros. Otra cosa de la que quería hablar, y que lo puse en el tweet principal de cuando avisé que iba a ser el podcast, es la muerte de Moonbin de Astro. A ver, para empezar, ¿quién es Moonbin y quién es Astro? Bueno, Astro es un grupo de K-pop que es bastante conocido, yo diría que sí, que no son de estos grupos que decís, no, son bastante conocidos. Moonbin era uno de los 6 miembros de Astro. Tenía 25 años y murió presumiblemente por suicidio. ¿Por qué digo presumiblemente? Porque mucha gente ya salió a hablar, nada más se dio la noticia de que se lo había encontrado muerto, afirmando que había sido un suicidio. Y pues eso es un poco irrespetuoso, porque, a ver, sí, siendo una persona joven y sin condiciones médicas de las que nosotros sepamos preexistentes, es en una industria tan dura, tan horrible como lo es la industria de K-pop, donde ya se ha suicidado gente, pero ojo, no voy a mencionar a esa gente porque fueron suicidios dados en otros contextos y eso es parte de lo que me enoja de todo este caso, así que no lo voy a hacer, solo lo estoy mencionando para que se hagan una idea de por qué la gente saltó con esa conclusión. Pues es lógico que la gente saltara con la conclusión de que había decidido quitarse la vida. Pero no estaba confirmado. Así que pues yo de hecho me disculpé con una persona que me lo aclaró. No sé si sigue sin estar confirmado, pero bueno. El punto es que nosotros no sabemos qué le pasaba al tipo. Quizás sí se quitó la vida, pero no podemos saber por qué. No sabemos qué le pasaba. Y si no lo hizo, pues capaz tenía una condición médica preexistente que lo mató y no lo sabíamos. Y no tenemos por qué saberlo, porque somos fans. O bueno, yo no soy fan, pero
los fans de K-pop no tienen por qué saber esas cosas de sus favoritos. Principalmente porque cuando uno muestra abiertamente cosas referentes a pues, salud mental y sobre todo referentes al suicidio, aún hay quienes no te toman en serio. Y si eso pasa acá en mi país del Uruguay, imagínense en Corea del Sur, un país donde la salud mental son los unicornios, gente. O sea, no se le da la prioridad necesaria a la salud mental en ese país. O sea que ese tipo se quitó la vida, o sea, si Moonbin se quitó la vida, perdón por serle tipo, o sea, no es personal, lo hago con todo el mundo, sí se puede hablar de que el gobierno no le da la prioridad necesaria a la salud mental y que los idols están bajo una industria que pues obviamente va en contra de toda la salud mental de todas las formas posibles, pero tampoco quiero meterme en lo que se metió mucha gente, a hacer discursos inútiles sobre la salud mental y todas esas cosas en la industria de los idols, porque esa gente que está haciendo discursos después es la misma que sin pestañear empieza a tirar odio a cualquier idol que se les haya ocurrido tirarle odio por cualquier razón que pues no amerite tanto odio. Por ejemplo, una razón que sí ameritaría odio sería cometer un delito, pero bueno, esa misma gente después es la que le tira odio de la forma más injustificada a los idols que menos se lo merecen. Y a la vez, porque se queda en eso, nadie hace nada por tratar, no sé, nadie hace una iniciativa de parte de los fans internacionales para tratar de obligar a las empresas a proteger la salud mental de sus idols, pese a que la industria no ayuda. Se queda en eso, en charlas y charlas y charlas que no llegan a nada, en debates que no llegan a nada, en donde se terminan usando otros casos, que eso ya lo mencioné. Si se trató de un suicidio, no es el primero que se da en la industria, pero los casos con los que han estado comparando a Moonbin de Astro no se dieron en las mismas circunstancias. Por favor, no comparen lo que pudo haberle pasado a Moonbin de Astro con lo que pasó con Guhara, por ejemplo. No es lo mismo. Guhara había sido abusada por su exnovio de formas horribles y también hubo una cacería de brujas de parte del público. O sea, había otro contexto, otras variables y otras cosas totalmente distintas y que afectan mucho a las condiciones en las cuales se puede dar un suicidio. O cuando lo comparan con el suicidio de Sally, de FX. Gente, tampoco es el mismo contexto. A la tipa la acosaron de las formas más horribles por años y años y años por ser como era. Y tampoco es el mismo contexto, gente. O sea, no sé, me parece irrespetuoso comparar el caso de Moonbin de Astro con el de otros. Para mí deberíamos abordarlo de forma individualizada, porque es un individuo, incluso en su lecho de muerte, y merece ser tratado como tal y no como parte de una lista de idols que se fueron y la cual solo van a usar para, pues, no sé, lamentarse por 5 minutos, porque a fin de cuentas ninguna de esas personas realmente recuerda a esos idols por el legado que dejaron, por todo lo bien que hicieron, por todo lo que nos dieron. No, los recuerdan por haberse ido de la forma en la que lo hicieron. Y eso no es justo, gente. A ver, pongamos el caso de Jonghyun de SHINee. El tipo era tremendo cantante. Era parte de uno de los grupos más legendarios de la historia del K-pop. Y esta gente, al hacer estas comparaciones, está básicamente tratando al tipo como si su único legado fuera su muerte. Y no, gente, no. Él tuvo un legado mucho más grande que su muerte. Por eso también es irrespetuoso. Pero además,
mucha gente, por otro lado, ha estado volviendo esto en un asunto de fan wars y mis favoritos. ¿Qué? Pues, ¿a qué me refiero con esto? Que eh, que fans de otros grupos han estado tratando de convertir esto en cosas sobre sus favoritos. Decir, ay no, mis favoritos, pobrecitos, que me pregunto qué les estará pasando y no sé qué. Hermano, acaba de morir alguien, por favor, un poco de respeto. Cuando muere alguien, no volverlo sobre ti es lo peor que podés hacer, sea cual sea la causa de la muerte. Pero bueno, detalles. Bueno, por otro lado también salió la noticia de que, pues, un grupo en el que están dos chicas que eran, dos mujeres que eran muy amigas de Moonbin, una de ellas siendo amiga de él desde que eran niños, tuvieron que ir a presentarse a un concierto, no sé bien dónde, no importa, perdiéndose el funeral de su amigo porque pues el show tenía que continuar. Y pues no, gente, hay que darle a la gente el derecho al duelo de sus seres queridos, sean familia o no, porque sí, Moonbin de hecho tiene una hermana en la industria de K-pop, pero siento que a muchos no les están dando el tiempo para descansar y pues lamentar la muerte de su amigo, de su compañero de grupo, de su familiar. O sea, bueno, sí, en el caso de Monsua, de Billy, sí que la empresa actuó bien y paró las promociones del grupo, porque hubiera sido muy cruel hacerlas presentarse en ese contexto, pero... eh, sí, gente, les juro que es horrible. Estos casos, cuando mueren idols de esta forma, me toca un poco la fibra personal. Porque yo a ustedes les dije, yo dije públicamente que admití en 2021 que quería quitarme la vida. Y tenía idealización de la conducta suicida y todo lo demás. No me estoy, ojo acá, no me estoy comparando con estos idols, porque pues, lo que yo paso es muy distinto en muchos niveles. Para empezar, porque no vivimos en los mismos países. En Uruguay sí que se le da prioridad a la salud mental. De hecho, la ministra que llegó a reemplazar al doctor Salinas en su renuncia ha puesto foco en la salud mental. Por eso, ya vivir en países distintos hace que las cosas sean muy diferentes. Ustedes saben que yo admití que me quería quitar la vida en 2021, que tenía idealización de la conducta suicida y todo lo demás. Y en ese momento me detuvieron muy pocas cosas de hacerlo. Por eso es que estos casos suelen tocarme un poquito la fibra personal. Porque pues cada tanto yo vuelvo a pensar en eso otra vez. Tener lo que se llama idealización de la conducta suicida, pensamientos suicidas o de conducta suicida directamente, no es algo que sea fácil de superar. Necesitas terapia para ello. Y eso también es algo que está en déficit en Corea. Si piensen en cómo se veía antes acceder a terapia en sus países, si es que no se sigue viendo así actualmente. Antes, quien iba a terapia era un loco que merecía estar enchalecado y pues alejado de la sociedad, o al menos así pensaba la gente. Hoy en día podemos entrar a redes sociales y hablar de nuestras terapias de la forma más normal posible. Nosotros, no en Corea del Sur, no, porque pues se sigue viendo de esa forma, se sigue viendo como un deshonor y aparte la sociedad machista no ayuda.
que tampoco quiero extenderme a hablar sobre cosas que trascienden el caso de Moonbin, porque pues esto trasciende mucho más de lo que es su caso y afecta a lo que son los hombres coreanos de forma transversal. Y siento que sería un poco faltarle el respeto si me mueve por las ramas, pero sí. Así que lo voy a dejar acá, no me quiero ir más por las ramas, quería mencionar por qué me enoja este caso, por qué me toca tanto la fibrita personal y pues nada, gente, si ven a una fan de Astro lamentando la pérdida de su idol, no se burlen, gente, porque pues imagínense cómo se sienten los fans, por ejemplo, las bandas de rock, cuando se muere su cantante. O sea, también se sienten mal, también hacen un luto de una u otra forma. Pues los fans de K-pop también lo hacen. De hecho, hacer luto por la muerte de tu idol favorito, de tu cantante favorito, no es algo exclusivo de fans de K-pop, ni de fans de rock, ni nada. Es algo que todos los fans hacen. No tiene nada que ver con lo que son las relaciones parasociales en el K-pop. Y nada, eso. Hablando de tiroteos unidos y los bans contra las personas trans. ¿Se acuerdan que hablé de Missouri al principio? Bueno, resulta que guardé algo sobre Missouri que hace poco pasó una ley que básicamente banea los tratamientos de reafirmación de género para personas transadultas. Que lo banea de una forma un poco más indirecta, con un montón de restricciones como que tiene que tener 3 años de disforia, 18 meses de terapia de sesión, bla, bla, bla. Pero acá viene lo que es digamos, que la eugenesia directamente. Y es que no permite que se le dé tratamiento de reafirmación de género a personas autistas o que tengan depresión. Esto ya es bastante eugenesia. Para empezar, porque muchas personas trans obviamente van a sufrir de depresión porque el contexto no ayuda, y menos en tiroteos unidos. Y siguiendo, porque muchas personas trans también son autistas, o sea, que haya una relación o que pueda haberla entre ser autista o ser trans y ser trans, que de hecho es por lo que yo he estudiado, es un sí, pero no. Voy a elaborar un poco en esto, porque es un tema bastante interesante. Las personas autistas tendemos a cuestionar el género de una forma que las personas neurotípicas no lo hacen. Y es por eso que muchas personas autistas terminan siendo transgénero. Pero esto no quiere decir que estén estrictamente relacionados, no quiere decir que por ser autista vayas a ser transgénero, no. Hay personas autistas cisgénero, hay personas autistas pues trans, pero también las hay con más allá de lo que es la identidad, con otras orientaciones sexuales, porque también tendemos a cuestionar las orientaciones sexuales, el por qué debería gustarnos una cosa y no la otra. Entonces, pues, también es bastante común ver personas autistas que están en orientaciones que se salen bastante de lo heterosexual. De lo heterosexual y de lo alosexual, que es lo contrario a lo asexual. Que de hecho de eso también tengo un video, vayan a verlo porque pues tuve colaboradores que me ayudaron mucho, la verdad. Básicamente el baneo que se propone para personas autistas en cuanto a lo que es terapia de reafirmación de género hace que tener un diagnóstico de autismo se vuelva en tu contra en el Estado, porque pues si tenés el diagnóstico no vas a poder acceder a esos cuidados.
Y la verdad, gente, es que mucha gente que quizás necesite ese diagnóstico por una cuestión de adaptaciones, ahora no lo va a buscar porque saben que no van a recibir tratamientos en Missouri si resulta que pues ya tienen un diagnóstico. Pero además, en el hilo sobre esta legislación de emergencia de Missouri, se habla de que también van a hacer lo que se llama screening de autismo. ¿Qué es screening? Bueno, básicamente te van a hacer testeos para saber si estás autista, pero asumo que son de estos tests que no son demasiado profundos, demasiado serios. Porque de hecho un diagnóstico de autismo toma tiempo, un diagnóstico oficial. Si es que pues la persona no viene ya con el diagnóstico hecho y pues el psiquiatra resulta que te da bola y te diagnostica, pero usualmente te tienen que estudiar un poco más para llegar a esa afirmación. Así que pues asumo que son de estos test porque pues son tipo, ¿te gustan los trenes? Bueno, algo así. Pero aún así, gente, y con esto, es eugenesia de la más pura, o sea, es básicamente decir que las personas autistas no tenemos agencia para decidir cuál es nuestra identidad, nuestra orientación, etcétera, para tener una sexualidad o algo que se desvíe de lo que es ser persona cisgénero y heterosexual. Lo cual no es justo para las personas autistas, porque de hecho tenemos agencia para eso. Asumir que no la tenemos es una concepción errónea que sale de grupos como Autism Speaks, que de hecho es un grupo que, no sé si lo sabían, pero se dedica activamente a buscar una cura para el autismo. O sea, eso no les haría mucho caso. Pero la J.K. Rowling, como personalidad por sí misma, también ha contribuido a que se esparzan estos mitos de que no tenemos agencia sobre nuestra propia identidad, como si nos manipularan para ser quienes somos. Y no, gente, no. De hecho, es lo opuesto. Por cuestionar esos roles, esa concepción del género, por tender a hacer esas cosas de forma más natural, nosotros mismos terminamos llegando a esas conclusiones, sin que incluso teniendo todo en contra. Pero no solo nosotros, o sea, de una familia muy conservadora de la que jamás salga la palabra trans en ningún momento, puede salir un pibe trans o una piba trans, sin haber escuchado nunca de esa palabra. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, ya ven, ¿no? O sea, la eugenesia, cómo estamos acá. Hablando de tiroteos unidos, ¿vieron que también la cantidad, que hubo como dos o tres casos seguidos de gente abriendo fuego indiscriminadamente contra niños por estupideces? Por ejemplo, estuvo el caso de Ralph, un niño llamado Ralph, un niño negro. Negro, aclaro que es negro porque pues en este caso tuvo que ver, aunque nadie esté diciendo oficialmente que tuvo que ver, que pues iba a buscar a su hermano y resulta que tocó el timbre de la casa equivocada. Entonces el vecino pues decidió que pues abrir fuego a través de la puerta, o sea, como una persona normal. Le pegó un tiro en la cabeza y después le pegó otro. O sea, el pibe sobrevivió de pedo. Y mucha gente ha difundido mentiras sobre ese caso para hacer creer que el pibe estaba tratando de entrar a la casa del tipo cuando en realidad solo tocó el timbre. Nada más. No hizo nada el pibe. Pero después está otra noticia un poco más reciente de un niño de 6 años que recibió un roce de bala a la mejilla cuando su pelota se le fue al lado del vecino y este abrió fuego sin no. O sea, ¿qué pasa con esta gente? Y su papá, el papá de este pibe, recibió impactos en la espalda que causaron daño a su pulmón y a su hígado. Y a su mamá una bala le rozó el codo. O sea, abrió fuego de forma
indiscriminada contra una familia porque se les fue la pelota a la casa del vecino, o sea... Está claro que en Estados Unidos ya se pasó del punto en el que regular las armas podría servir de algo. Porque esto está tan metido en el cerebro de los gringos que con solo regular las armas no alcanzaríamos nada. No es como en Uruguay que pues la gente tiene una conciencia mucho más grande de lo que son las armas y que no puedes estar abriendo fuego indiscriminadamente contra la gente. Más allá que nuestras leyes jamás promovieron eso. Esto está tan metido en el cerebro de los estadounidenses que va a requerir intervenciones más grandes, digamos. No digo prohibición total de armas porque eso tampoco sirve. Tiende de hecho a volverse en contra la prohibición de armas, ya que la gente igual las obtiene ilegalmente, pero algo hay que hacer. Y sí, hay que regular las armas y hay que, pues, asegurarse que no va a tener esta clase de gente que claramente necesita un psicólogo, y no de forma despectiva, lo digo en serio, necesitan un psicólogo, antes de portar armas, porque esta persona, o sea, que un nene te tire una pelota a tu patio, es una boludez. Simplemente vas y se la devolves y listo. Lo máximo que te puede pasar es que te pegue con la pelota en el proceso, pero no por eso vas a estar abriendo fuego. O sea, pudo haberlo matado al pibe también. Y bueno, pues de eso también quería hablar porque justo tenía la noticia. Pero bueno, en este caso al menos el atacante se entregó. Yay. Y bueno, gente, pues esto fue todo por el Podcast. Espero que pues les guste y nos veremos en cuanto pueda sacar el video, que espero que sea la semana que viene, y si no, pues se vendrá otro podcast a ver con qué noticias puedo venir. Y bueno, gente, con esto se cierra Caldero de la Bruja y nos vemos.